del cerebro y el corazón, comprobación no destructiva de tuberías y puentes, la fatiga del metal produce una firma magnética peculiar, paleomagnetismo, sensores geológicos para prospecciones petrolíferas, equipos militares de detección de sumergibles y un largo etcétera. Aparatos de formación de imágenes por resonancia magnética, más conocidos como RMN. Con esta técnica se coloca una sustancia en un campo magnético intenso que modifica el spin de los núcleos de determinados iones. Después, se somete a la muestra a una onda de radio que reorienta los núcleos. Al desaparecer la excitación se libera un pulso de energía que proporciona información sobre la estructura molecular de la sustancia, y que puede transformarse en una imagen mediante técnicas informáticas. El RMN es una herramienta casi indispensable para la formación de imágenes del cerebro, y con el advenimiento de los superconductores de alta temperatura podrá convertirse en una máquina mucho más pequeña y barata. Los superconductores clásicos enfriados por helio requieren voluminosos y delicados equipos de refrigeración. En cambio, el nitrógeno líquido es sencillísimo de producir y utilizar. Ordenadores más rápidos. Otra aplicación de las uniones Josephson es la posibilidad de fabricar transistores basados en ellas. Estos circuitos podrían activarse y desactivarse muy rápidamente con un consumo de potencia mínimo. En teoría, un ordenador basado en el efecto Josephson sería 50 veces más rápido que uno convencional, aunque hasta hoy no ha sido construido debido a problemas de fiabilidad de interfaces y a la dificultad de competir con un adversario tan poderoso como los circuitos de silicio, muchísimo más económicos y sencillos de utilizar. En todas aquellas aplicaciones en que sean necesarios campos de una intensidad enorme, los superconductores clásicos no tienen rival. La forma más evidente de crear un campo magnético es mediante una bobina de cable enrollado, que al ser atravesada por una corriente eléctrica crea un campo directamente proporcional a la intensidad de la misma. Pero el campo máximo que podemos generar no es muy grande, ya que al incrementar la corriente los cables comienzan a calentarse peligrosamente debido a la resistencia eléctrica. Con los superconductores no pasa esto, su resistencia es cero y pueden producir campos magnéticos altísimos. La aplicación típica en este caso son los aceleradores de partículas como el Tevatron del Fermilab en Estados Unidos de América con una capacidad de 1 teraelectronvoltio, equivalente a 1 billón de voltios. Los imanes basados en superconductores de alta temperatura todavía están lejos de estos márgenes, aunque ya se pueden conseguir imanes de cerámicas superconductoras que pueden generar un campo de 2 teslas, 5 veces mayor que el que se puede conseguir con un imán permanente. Estos imanes se utilizan por ejemplo en los trenes de alta velocidad sobre cojín magnético, maglev. Los trenes tipo C, suspensión electrodinámica, japoneses pueden desplazarse de 320 a 500 km por hora mediante imanes superconductores que inducen corrientes en las bobinas conductoras de las vías. Esta interacción eleva al vehículo unos 15 centímetros del suelo, como si fuera un avión en vuelo rasante. A menos de 100 km por hora, este vehículo circula sobre ruedas como un tren convencional. Transporte de energía mediante cables eléctricos, transformadores de corriente y conmutadores de potencia. De este modo se podría reducir el recibo de la luz al compensarse el importante porcentaje de energía eléctrica que se disipa en forma de calor debido a la resistencia eléctrica. También podrían utilizarse como limitadores de corriente, proporcionándonos un voltaje más estable. Hace poco, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha anunciado el primer proyecto de uso comercial a gran escala de los superconductores de alta temperatura. Se pretenden instalar cables superconductores de unos 130 metros en una subestación eléctrica de Detroit. Se sustituirán los cables de cobre de tal manera que la nueva instalación albergará una capacidad 3 veces mayor, 24.000 voltios. Sin embargo, el principal inconveniente para que esta prueba se generalice es el alto coste, ya que se han presupuestado unos 5,5 millones de dólares. Almacenamiento de energía mediante superconductores magnéticos de almacenamiento de energía, SMES. Este sistema consiste en cargar una bobina superconductora de electricidad y luego cerrarla formando un anillo. La corriente teóricamente circularía sin pérdidas, y cuando hubiera que utilizarla bastaría con abrirla y extraer la cantidad necesaria.
Este sistema se ha propuesto, por ejemplo, para el almacenamiento de energía en vehículos eléctricos. Combinación de corrientes y magnetismo para la generación de potencia y trabajo, como motores y generadores eléctricos muchísimo más eficientes. Investigación espacial. En el espacio, protegidos de la luz solar, es fácil conseguir temperaturas dentro del rango funcional de los superconductores de alta temperatura. En este aspecto la NASA ha financiado diferentes estudios sobre sensores y elementos de actuación electromecánicos con vistas a su utilización en naves espaciales. Superconductores. Los materiales del futuro, la superconductividad y la superfluidez, dos fenómenos de la física cuántica cuya explicación puede desembocar en la producción de materiales con propiedades completamente nuevas, valieron al ruso estadounidense Alexei Abrikosov, al ruso Vitalik Ginzburg y al británico Anthony Lefebvre el Premio Nobel de Física 2003. En cuanto a su importancia práctica, los superconductores son ya utilizados en las imágenes por resonancia magnética en medicina y, en física, por los aceleradores de partículas. Hay metales que dejan de ofrecer resistencia al paso de la corriente eléctrica cuando son enfriados hasta pocos grados sobre el cero absoluto, 267 grados centígrados bajo cero. Tales materiales superconductores tienen también la propiedad de excluir el flujo magnético total o parcialmente. Los que excluyen el flujo magnético completamente son los llamados superconductores tipo U, y la teoría que los explicó valió el Premio Nobel de Física 1972 a los norteamericanos John Bardeen, Leon N. Cooper y Robert Stiefel. Sin embargo, esta teoría, basada en la formación de pares de electrones, fue insuficiente para explicar la superconductividad en materiales de gran importancia práctica. Estos, llamados superconductores tipo 2, permiten la coexistencia de la superconductividad y el magnetismo y se mantienen superconductores aún en presencia de poderosos campos magnéticos. Fue Alexei Abrikosov quien logró explicar teóricamente este fenómeno. Partió de una teoría ya formulada por Vitalik Ginzburg y otros sobre los superconductores tipo U, que resultó tan amplia que fue también válida para el nuevo tipo de superconductores. Aunque estas teorías fueron formuladas en los años 50, han sido reactualizadas por el rápido desarrollo de materiales con propiedades completamente nuevas. Actualmente, estos materiales pueden ser hechos superconductores a temperaturas cada vez más altas y bajo más poderosos campos magnéticos. El helio líquido puede convertirse en superfluido, esto es, su viscosidad desaparece a bajas temperaturas. Átomos del raro isótopo 3 se deben formar pares, de forma análoga a los pares de electrones de los superconductores metálicos. Anthony Lefebvre formuló en los años 70 la teoría decisiva explicando cómo interactúan los átomos de 13 y cómo se ordenan en el estado superfluido. Modelos formulados recientemente demuestran que como este orden se transforma en caos y en turbulencia, uno de los problemas de la física clásica aún no resueltos. Superconductividad, complementación. Flujo de corriente eléctrica sin resistencia. Los superconductores tienen una temperatura llamada temperatura de transición, debajo de la cual presentan el fenómeno de la superconductividad. Hay que mencionar que el fenómeno se ha observado también en ciertos materiales cerámicos que normalmente, a temperatura ambiente, son aisladores, no conducen la corriente eléctrica, es decir que el superconductor no tiene necesariamente que ser conductora. Temperaturas normales. El primer superconductor fue el mercurio a una